Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Consumidores en Acción. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante que últimamente está en agenda y es importante seguir visibilizándolo. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la ludopatía y juegos online en adolescentes. Como siempre, no voy a estar sola, me acompaña como cada emisión Valeria Bacaro, que es de la Oficina del Consumidor. Bienvenida, Valeria, ¿cómo estás? Hola, Y también tenemos la presencia de la concejala de Ciudad de Rosario, Julia Irigoitía. ¿Cómo estás? muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes? Bien, muy bien. Bueno, un poco lo adelantamos, Valeria. Un tema que se está hablando mucho, ¿no? Las apuestas online, este acceso rápido, fácil, de niños de muy temprana edad. Estamos hablando de que empiezan quizás a los 11, 12 años o antes en algunos casos, ¿no? Es un tema muy importante y que nos parece muy necesario traerlo aquí a Consumidores en Acción. Y bueno, ¿qué se está haciendo con respecto a eso? Bueno, muy importante, exactamente como vos decís, Gisela, porque la realidad es que los adolescentes, incluso las niñas y niños, también son consumidores y forman parte de lo que nosotros denominamos un sector muy vulnerable, ¿no? Extremadamente vulnerable por toda una cuestión de su maduración, de toda la cuestión que implica ser como un rehén o una víctima, de todas esas prácticas de marketing, de publicidades y también esta cuestión de sentir un grado de pertenencia a determinados grupos que nosotros nos pone siempre en una mirada importante. ¿Para qué? Para poder asesorar, brindar y también quizás reeducar o en cierta manera darles la información de manera pertinente, oportuna, y también a esos padres y a esas madres que nos cuentan muchas veces esta problemática y si hubiese alguna posibilidad de recibir talleres de concientización, capacitaciones, porque bueno, la educación, que es uno de los pilares de este programa, de este espacio que tenemos aquí en Conclusión TV, es lo principal para desvirtuarlo o para al menos tomar conciencia de la peligrosidad, del riesgo que implica tener este tipo de adicciones, porque vamos a enmarcarlo y para eso le hemos invitado hoy a Julia aquí, que nos ha aceptado muy amablemente la invitación y nos destina parte de su tiempo en los consumos problemáticos y en la adicción al consumo. Entonces es muy importante abordarlo desde otras disciplinas, ¿no es cierto, Julia? Exactamente, creo que es fundamental tener esta mirada integral de la problemática, entenderlo como un fenómeno muy complejo. Sabemos que la ludopatía tiene larga data en nuestra historia y atraviesa todos los sectores socioeconómicos, todas las edades, pero podemos identificar que a partir de la pandemia hubo una irrupción y una amplificación en lo que tiene que ver con las apuestas a través de plataformas virtuales, ¿no es cierto? Con todo el riesgo que esto implica, porque sabemos que el mundo de la virtualidad, el mundo del internet, va muy por delante de la regulación que se va generando. Claro. Así que hay ahí una situación que sin dudas nos vemos con la obligación de agendar, de abordar. ¿Y cómo lo están abordando ustedes del Consejo o cuáles son las iniciativas, ¿no? Porque a veces pareciera que no tenemos herramientas para actuar o qué hacer o cómo hacer, ¿no? Bueno, como bien decían antes, es fundamental ubicarlo como un consumo problemático, ¿sí? Y por eso también decimos esta consigna de que apostar no es jugar. Uno no es que va en contra del juego, de hecho el juego también permite una realización, un esparcimiento, un entretenimiento fundamental para el desarrollo humano, pero nosotros estamos focalizándonos puntualmente en las apuestas que implican necesariamente el manejo de dinero. Y acá se complejiza aún más porque estamos hablando de un dinero virtual. Claro. Y, nuevamente de las particularidades que esto tiene. En principio, desde el Consejo, yo les cuento, a mí me llega justamente a través de testimonios, de experiencias muy personales, la situación esta de que dentro de las aulas, fundamentalmente, y dentro de las familias, estaba empezando a constituir un problema muy severo, el tema de los chicos o los adolescentes con los celulares y estas plataformas, que hay que decir algo, en el sistema de apuestas o el sistema de juegos y que involucran las apuestas, nosotros sabemos que el 80% de las plataformas se manejan en el marco de la ilegalidad. Claro.
¿sí? Entonces, bueno, nos empiezan a llegar algunos testimonios, madres diciéndonos, acompañaba a mi hijo a todas partes, lo llevaba a la escuela, lo llevaba al club, veía con quién se juntaba, con quién interactuaba, le seguía la agenda y de repente descubrí que el enemigo lo tenía puertas adentro, porque mi hijo se pasaba horas y horas encerrado en la habitación jugando con el celular, apostando con el celular. Esas situaciones que nos han llegado también de consumos que empiezan a aparecer en las tarjetas de crédito de los padres y que uno empieza a desenredar eso y resulta que detrás hay una trama de apuestas. Bueno, a partir de esto decidimos desde el Consejo, como concejala, ponerlo justamente en agenda. Convocamos a una jornada de debate público para, bueno... Vieron que el tema de los consumos problemáticos suele ser un tema tabú, es muy difícil hablarlo, es muy difícil manifestarlo. Totalmente. Y muchas veces las familias se encuentran muy solas para el abordaje. Primero el estigma, ¿no? El estigma. Primero hay que identificarlo, porque hay que identificarlo como tal, como un consumo problemático. Después hay que poder hablar de eso y después encontrar los circuitos que permitan justamente armar, bueno, las estrategias de abordaje, las intervenciones. Entonces, bueno, la decisión fue en principio celebrar una jornada de debate público donde pudiéramos contar con especialistas expertos en las distintas aristas que atraviesan esta problemática tan compleja, lo financiero, la salud mental, la defensa del consumidor. Claro. Y bueno, a partir de eso poder construir un diagnóstico de qué estaba pasando en nuestra ciudad y empezar a diseñar un plan de acción para trabajar fundamentalmente dentro de nuestras competencias en lo que tiene que ver con la prevención, la concientización, la detección de alertas tempranas. Bien, digo, muchas veces, Valeria, hemos hablado de la publicidad, ¿no? Esta publicidad que todo lo abarca, ¿no? A veces yo pienso, digo, ¿cómo los chicos, los adolescentes van a pensar en algún punto esto está mal si hasta figuras como el Dibu me dicen que tengo que apostar? Ahora se hizo, no sé si lo notaron, siempre si sos mayor de 18 años, porque hubo un tema ahí, ¿no? Porque no había ningún tipo de instrucción de menores, mayores, nada. Digo, qué difícil que es ir contra un monstruo de la publicidad y en este caso, bueno, ¿cómo accionar, no? Ese monstruo tiene un nombre que es la industria, claro. O sea, ¿no es cierto? Que siempre nos genera a los consumidores un desafío. Yo participé de la jornada y la verdad que estuvo muy interesante todas las voces que se escucharon y que expusieron el pasado martes 13 en el Consejo y de los apuntes que tomé, porque la verdad que fui en modo oyente, porque la realidad es que las acciones de consumidores es un tema que recién ahora nos llega como para ocupar, porque como dice también Julia, o sea, no es solo el ámbito de la defensa del consumidor, sino qué podemos aportar desde la defensa del consumidor. Yo pensaba mientras escuchaba las exposiciones lo que ha pasado con la industria alimenticia, lo que ha pasado también con la industria del alcohol, del tabaco, porque también se decía, no sirve de nada prohibir, ¿no es cierto? ¿No? Prohibir, yo no sé si nos sirve de nada, creo que es un aporte más que se hace. Por ejemplo, en las cuestiones vinculadas con los productos no saludables, la ley, digamos, de lo que conocimos como etiquetado frontal, ha impedido, ¿no?, que los envases de esos productos que no son saludables o que tienen más de un octógono no tengan figuras infantiles, como por ejemplo personajes de Disney, como por ejemplo figuras deportivas de ídolos. ¿Por qué? Porque justamente eso era un mecanismo para que los niños, las niñas, adolescentes buscaran ese alimento, ¿no es cierto? Y nos hicieron creer muchas veces situaciones que sabemos que son falsas. Uno de los productos de las bebidas más famosas, ¿no?, que termina con cola, durante muchos años nos hizo creer que sacaba la sed. Que tomando esa bebida cola uno no tenía sed, cuando en realidad es todo lo contrario. Los altos niveles de azúcares justamente generan más sed, no la quitan, la aumentan. Entonces también creo que ahí hay una cuestión como para tomar del hasta dónde pueden, ¿sí?, y desde dónde pueden hacer esa publicidad, porque no solamente es en la televisión, que ahí decían, los chicos no miran televisión, ¿no? Sino que aparecen en los propios TikTokers, en los influencers, también no está regulado. Entonces, ¿cómo acceder, digamos, a ese tipo de prohibiciones o cómo hacerlas valer y efectivas? Es un desafío. Es muy grande ese desafío, porque impide, digamos, que los padres tengamos conocimiento de la totalidad de los contenidos que les llegan a esos celulares. A través, ¿no es cierto?, uno quiere usar incluso el escáner muchas veces, y ya en el escáner aparecen, cuando uno quiere simplemente sacar una foto de un documento, publicidades de juego online.
Y ni Es hablar muy con complejo y ni las hablar cuando aplicaciones. y ni hablar cuando esto se da también, que lo he visto y me comentaba también un psicólogo que es especialista en esto de la ludopatía, de que son sus propios amigos los gestores, por ejemplo, de un casinito, una apuesta. Entonces, bueno, pero es mi amigo, o sea, yo apuesto ahí, está todo bien, es un grupito, estamos ahí a plata. Y después hay madres y padres que ven de repente, no solo que le piden, porque muchas veces me comentaban que no se ve una situación de un gasto de tarjeta o demás, sino, por ejemplo, tienen una billetera virtual para comprarse la merienda en la escuela o la comida, que aquellos que tienen doble turno, y aparece de la nada 150.000 pesos. Que, claro, ¿de dónde salieron si yo no se lo di? O sea, no es que sino que, bueno, aparece una suma de dinero. Quizás tenía un monto, lo aumentó, lo apostó. Y bueno, digo, todas esas pequeñas llamaditos de atención, digo, bueno, pero bueno, aquí es cómo accionamos, qué hacemos. Retomo las dos cosas, ¿no? Por un lado, esto de la publicidad y lo necesario que es controlar ese bombardeo publicitario, porque la realidad es que, bueno, ustedes muchísimo mejor que yo saben, pero el consumo también se incentiva, se direcciona, se influencia, justamente. Entonces, desde ya que, si bien no es competencia exclusiva del Consejo, pero en los ámbitos provinciales, en los ámbitos nacionales, es necesario plantear algún tipo de regulación al respecto de cómo se direcciona esa publicidad. Al menos para las personas menores de 18 años. Exacto. Al menos, digo, insisto, la ludopatía es transversal a todas las edades. Pero bueno, sí, como bien mencionaban antes, estamos hablando de un sector hiper vulnerable al que hay que proteger. Entonces, hay algo por hacer en cuanto a la publicidad, hay algo por hacer en cuanto también a la sanción y bueno, el bloqueo, si se quiere, de las plataformas ilegales. Desde la provincia de Santa Fe se bloquearon más de 380, creo que decía el Defensor del Pueblo, IP que conducían a plataformas de apuestas ilegales. Luego hay que decir esto también, los casinos virtuales y presenciales admiten personas mayores de 18 años. Esto es así y ya rige eso como norma, hay que hacerlo cumplir. Después, en cuanto a lo que decías, Valeria, aparecía mucho en la jornada pública esto de que el primer anzuelo, el primer enganche también es regalar ese crédito para empezar a jugar. Digo, está bueno que las familias sean conscientes de estos distintos, de estas distintas alertas, de estos distintos llamados de atención, como para ponerlos ahí. Bueno, de repente, sí, aumenta diametralmente el crédito que tenía o el saldo que tenía en esa billetera virtual, bueno, algo pasó. Exacto. Por eso creo que también un poco, cerrando esto que vos preguntabas recién, Gise, el tema de poder controlar la publicidad. De alguna manera divulgar que está prohibido a menores de 18 años. Esto pasó con los cigarrillos, pasó con las bebidas alcohólicas, no pueden publicitar en la vía pública, que tengan un impedimento de no poder publicitar en determinados lugares donde acceden justamente menores de edad. Eso es claro que tiene que estar así. Lo mismo pasaba con los cigarrillos. No se pueden vender cigarrillos ni se pueden ofrecer cigarrillos a menores de edad en distintos lugares y establecimientos, ¿no? Hay que preguntar la edad. Esto aún hoy quizás sigue pasando y hay sanciones respecto a eso. Y también creo esto de darle herramientas, ¿no?, a los educadores, ya sea en la escuela, ya sea en las familias, quien esté a cargo, digamos, de ese control, de hacer una mirada, de conversar el tema, ¿no? Ya de ponerlo en la mesa, ya de ponerlo en un momento, che, vi esta noticia, escuché este programa, el otro día me contaron. Creo que también parte está de hablarlo, de comenzar a decirlo y escuchar también a esos adolescentes, porque no me quiero ir de algo que se dijo ahí, que lo dijo una de las psicólogas o psiquiatras, que era que los adolescentes están muy solos y quieren estar solos y eligen, que es un momento muy difícil, quizás uno ya está un poco lejos de esos momentos y no recuerda, pero la verdad es que son momentos donde uno tiene, sí, como el querer meterse para adentro, el hacer muchos replanteos, y con un celular y como vos decías, en una habitación, uno a veces piensa que está solo, que está durmiendo, bueno, hacer una intervención, ¿qué estás haciendo? Contame, ¿para qué usas el celular? Tratar de tener esa charla y ese diálogo que a veces uno
lo da por hecho, piensa que solamente está chateando con los amigos o jugando un juego inocuo, y no lo es así, sobre todo con los más chiquitos, ¿no? Que también a veces reciben y van bajando, porque un juego te llama a seguir otro y a bajar otro en las tablets. Exacto. Así que creo está todo que también pensado para eso para también, eso, ¿no? La industria. exactamente. El algoritmo busca eso. Retomo esto porque hay algunas miradas desde la psiquiatría, desde el psicoanálisis también, que plantean poder trabajar con los menores de edad, que el celular, si bien es de su propiedad y se enmarca dentro de su privacidad, con respecto a los padres y a las madres, bueno, que sepan esos adolescentes que va a estar supervisado ese uso y que eso no implica o no pretende violentar o intrometerse exactamente en su intimidad, pero sí que sepan que ese uso va a ser controlado y va a ser supervisado por un mayor por su seguridad, básicamente. Claro, totalmente. Me parece que esto es un punto fundamental. Y hablando del consumo, recuerdo una vez en un programa que habíamos hecho sobre temáticas de consumo, y dice, bueno, todos los consumos, no todos los consumos son problemáticos, pero por lo general todo este tipo de consumo afecta a un tercero. Y hay una cuestión ahí, ¿no? Digo, bueno, ¿cuándo pasa a ser un consumo problemático? ¿Cuándo nos damos cuenta de que esto realmente es un problema y que hay que abordarlo? Mira, Gisela, ahí, repasando un poco la bibliografía y lo que se dice sobre esto, hay una cuestión con cómo acelera el proceso de conversión justamente en un consumo problemático lo virtual. No se habla de que para un ludópata presencial entablar esa relación problemática con el juego le lleva en promedio 4 o 5 años, en el caso de el mundo virtual, entre 2 años, 1 año, inclusive meses, ya puede convertirse en un consumo problemático. O sea que es tremendo. Ahí es fundamental también pensar en esa prevención, contar con qué aliados, ¿no? La comunidad educativa es fundamental, todo el universo del sistema de salud y puntualmente los trabajadores de salud mental, los clubes mismos, aquellos que, como decían al principio, hacen de referentes a esos jóvenes, es fundamental, y hay que en todo caso usar esos influencers, si vamos al mundo de las redes, en este favor. Totalmente. Y está claro algo que sucedió respecto a lo que sí de alguna manera a veces Defensa del Consumidor, Defensoría del Pueblo puede tener injerencias. Hace ya algunos años, en el 2009 por ahí, en la ciudad de La Plata, donde habían comenzado los bingos, que era justamente una moda de ir al bingo, una salida, una propuesta, siempre al lado de un bingo, en la parte, digamos, de la entrada, un cajero automático. Y el juez de faltas de aquel entonces, la ciudad de La Plata, dispuso una medida cautelar obligando a esos cajeros automáticos a ser retirados, porque justamente decían que eran contraproducentes y fomentaban la ludopatía, porque si la persona que iba a apostar ese bingo quizás ya había hecho la previsión, digo para tampoco demonizar el juego, ¿no? Y llevaba tanta cantidad de dinero, iba a jugar esa cantidad de dinero. Exacto. Lo iba a limitar a ello. Entonces, en esta situación, digamos, retirar esos cajeros automáticos de la puerta de la entrada de los bingos era una manera de seguir cuidando ese patrimonio, esos intereses económicos y de alguna forma no fomentar estos consumos problemáticos. Totalmente. Después están las vías de tratamiento y sabemos todo lo que sufren a veces los familiares de los ludópatas, como todo consumo problemático, no solo lo sufre la víctima, sino quienes están acompañándolo o viviendo con él o con ella. Así que, bueno, de mi parte, un poco, como lo dije en ese momento, ponernos a disposición, marcar una agenda conjunta y desde Defensa del Consumidor algunas cosas podemos comentar, decir y sumar, pero sobre todo ya celebrar de que Rosario una vez más tiene una ordenanza y pone en una agenda temas tan sensibles como es la ludopatía en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Totalmente. Bueno, Juli, seguir sosteniendo no, porque sabemos que muchas veces contamos con esas ordenanzas, pero después, bueno, la aplicación es más difícil, uno tiene que estar encima y seguir sosteniendo, ¿no? Con los profesionales, con las oficinas, con las asociaciones, ¿no? Creo que también por ahí va la cuestión, ¿no? Ese es el desafío, sí. Nosotros ahora, a partir de la jornada, la intención era recoger insumos para seguir perfeccionando los proyectos que hay ingresados. Vamos a avanzar en algunas propuestas concretas desde el Consejo y después lo que sí hay es tanto a nivel provincial como local, lamentablemente a nivel nacional
muy desguazado al día de la Claro. fecha, pero sí hay agencias de abordaje y de prevención de consumos problemáticos. Claro. Ahí está a nivel nacional la PRECOD y a nivel local, perdón, a nivel provincial la PRECOD y a nivel local la Agencia de Prevención de Adicciones y Consumo Problemático, así que eso también para que lo sepan las familias. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si ustedes están de acuerdo con lo que le voy a decir ahora, imagino que sí. Esto es un inicio, esta charla para mí ha sido un inicio de este tema, creo que es importante seguir abordándolo, me parece que nosotros podemos ser un inicio, una charla y más adelante volver a tocar el tema aquí en Consumidores en Acción, me parece que es un tema fundamental y somos partes y desde la comunicación debemos seguir brindando este tipo de herramientas, información, visibilizar, hablar, de alguna manera ponerlo en agenda. Así que les agradezco, Valeria, Julia, gracias por estar. a vos, Gisela. Y seguramente, bueno, a todos ustedes también que han estado acompañándonos, nos reencontramos en la próxima emisión de Consumidores en Acción. Gracias.